Antes que nada, quisiera que vayamos al libro de Romanos, por favor. Romanos capítulo 3. Y quisiera que una vez que encuentra Romanos capítulo 3, se ponga sobre sus pies, por favor. Pónganse sobre sus pies, ahora que lo encontraron, por favor. Gracias, amado Señor, por este momento, esta noche. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia. Padre, yo te pido en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo que me permitas predicar, Señor, acerca de Cristo. Permíteme, Padre Celestial, permítele a este siervo inútil, Señor, que realmente, Señor, salga una palabra de lo alto, Señor. No conforme a mi interpretación personal, no conforme a lo que yo pienso que dice la Biblia, sino conforme, Padre, a lo que tú dejaste escrito en tu palabra, Señor, para gloria y honra, Señor, y alabanza tuya. Amado Dios, yo te pido ahora que cada oyente, Señor, a través de esta palabra, Señor, pueda ser transformado si no ha sido transformado, pueda ser sobreedificado si ya ha sido regenerado, Señor, y que si por alguna razón se había apartado, Señor, vuelva, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Ok, bueno, mis amados, como les dije, tengo poco tiempo. Yo quisiera, por favor, que todos los que están en este lugar no se levanten, no chisten, como dicen, no hagan nada más que escuchar la palabra, que ninguno de ustedes pueda distraerse de ninguna forma, porque el mensaje de hoy es un mensaje que yo sé que todo el mundo puede creer que sabe. El mensaje de hoy es el mensaje de la cruz. Amén. Pero para poder predicar el mensaje de la cruz, antes tenemos que ver 3 puntos principales. Número 1, ¿por qué murió Cristo? Punto número 2, ¿qué ganamos por la cruz? Y punto número 3, ¿cómo lo pagó? Amén. Para poder responder la primera, que es ¿por qué murió Cristo?, quiero que vayamos a Romanos 3:23. Romanos 3:23 dice lo siguiente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué dice? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, la primera causa por la que tuvo que morir Cristo es porque como todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Entendamos esto. Eso quiere decir entonces que lo que me destituyó a mí de la gloria de Dios fue el pecado. Entonces, tenemos que partir esto en 2 secciones. ¿Qué es el pecado y qué tan grave es como para que yo haya sido destituido de la gloria de Dios? ¿Qué es el pecado? Primera de Juan capítulo 3 versículo 4 dice que el pecado es el quebrantamiento de la ley de Dios, es el quebrantamiento de los 10 mandamientos. Pero si vamos a Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, pecado no es solamente cometer el error de haber fallado en el cumplimiento de un mandamiento. No. Pecado es haber fallado en amar a Dios con toda nuestra mente, todo nuestro cuerpo, todo nuestro corazón. Pecado es darme cuenta que tengo como primer mandamiento amar a Dios sobre todas las cosas y fallé. Pecado no es simplemente yo haber dejado de hacer algo en un mandamiento, es como haberle escupido en la cara otra vez a Cristo. El pecado es serio, el pecado es grave. El problema es que para la generación en la que estamos y las generaciones que se han venido arrastrando, el pecado es sinónimo de placer, es sinónimo de burla incluso, es sinónimo de un errorcito o una fallita. El pecado no es ni un errorcito ni una fallita. El pecado destituyó de la gloria de Dios.
Por ende, es grave. Por favor, quiero que ustedes repitan conmigo: el pecado es grave. El pecado es grave. No existe motivación alguna que haga que el pecado sea menos grave. El pecado es grave, es serio. El pecado es que tú hayas fallado en amar a Dios con todo tu ser. Y si tú no sientes nada donde estás, pues tienes que seguir escuchando algo, como lo que vamos a escuchar ahora. ¿Qué tan grave entonces es el pecado? Ya vimos qué es el pecado. Y ahora, ¿qué tan grave es? Muy bien, ¿qué tan grave es el pecado? Si yo fallé en amar a Dios, y eso también es pecado, el pecado es tan grave, tan malo, es tan destructivo, es tan nocivo. El pecado es tan asqueroso, que hizo que todos los que habían quebrantado la ley y todos los que habían dejado de cumplir en el amor a Dios realmente estuvieran destituidos de su gloria. Y hoy en día muchos están en el infierno por esa misma razón. Ahora entendamos, eso no es grave el pecado. Una mentirita blanca, que por cierto no existe, es muy grave. Porque si ustedes se fijan en Apocalipsis 21:8, los mentirosos irán al lago de fuego. Significa que entonces una mentirita es grave. No tenemos que dejar de pensar en la gravedad de ese pecado si realmente queremos conservar temor a Dios. Pero no un temor de yo respeto a Dios, no, un temor de temblar. Santiago capítulo 2 dice que los demonios tiemblan. Y el ser humano hoy en día peca y 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 no tiembla. Y yo sé que muchos pensarán, hermano, pero ¿no te has dado cuenta que tú estás en un saco de huesos, que tú eres humano y que siempre pecas? Vean lo que dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 8. Primera de Juan capítulo 3 versículo 8 dice: porque el que practica el pecado es del diablo. Primera de Juan capítulo 3 versículo 9: porque todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios está en él y no puede practicar el pecado. Eso quiere decir entonces que una cosa muy diferente es que yo practique el pecado a que yo pueda pecar en algo. Porque la práctica está evidenciando de que yo no soy un hijo de Dios y que además yo sigo fallando en amar a Dios sobre todas las cosas. Es como que siga escupiendo en el rostro del Creador. El pecado es grave, amados. Grave. Oh, pastor, ahora entiendo entonces por qué tuvo que morir Cristo. Claro que tuvo que morir Cristo por esto. Porque el pecado es grave. Porque estábamos destituidos de la gloria de Dios, y si no hubiera sido por Él, no hubiéramos tenido oportunidad. ¿Saben por qué? Porque antes de que Cristo hiciera lo que vino a hacer, teníamos por herencia el infierno, la condenación eterna. ¿Les parece grave? Lo es. Ahora, entendamos lo siguiente. Entendamos lo siguiente, por favor. Porque comprendiendo qué es el pecado y qué tan grave es el pecado, entonces vamos a ir al segundo punto también del por qué Cristo tuvo que morir. Santiago capítulo 1 versículo 11. Isaías capítulo 1 versículo 11. Me dicen amén cuando lo tienen. Isaías capítulo 1 versículo 11. Isaías capítulo 1 versículo 11. Ya nos dimos cuenta entonces de que Cristo tuvo que morir porque pecamos y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y aquí es donde viene la pregunta del millón y la pregunta de muchos judíos. Bueno, pero es que los holocaustos y los sacrificios, ¿qué dice Isaías 1:11? ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Harto, hastiado estoy de los holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Cristo tuvo que morir porque solamente la gravedad de nuestro pecado y la condenación que eso traía podía ser disuelta y pagada sobre el santo,
santo Cristo. Ni todos los animales del mundo, ni todos los animales del mundo hubieran podido llevar la condenación de la humanidad. Ni todos, si hubieran extinguido todos los animales y aún así no hubiéramos podido ser salvos. ¿Saben por qué? Porque ningún animal tiene realmente la sangre del Hijo de Dios. Y solo esa sangre, la sangre de Jesús, la muerte de Cristo es la que nos redimió de nuestros pecados. Para quienes ya nos hemos arrepentido y nacido de nuevo. Y para quien no, siga escuchando esto, porque aquí no termina. Amén. ¿Estamos aquí todos? Amén. Vean, les pido por favor que no se levanten de ahí, porque hoy van a entender y conocer muchas cosas que probablemente no habían entendido. ¿Qué ganamos en la cruz? Es el segundo punto. Recuérdense que les dije que habían 3 puntos iniciales, 3 puntos primarios para poder entender también la cruz. Acuérdense que era por qué murió Cristo, qué ganamos en la cruz y cómo lo pagó. Entonces el segundo punto es qué ganamos por la cruz. Vamos a Romanos capítulo 3, versículo 24. Romanos capítulo 3, versículo 24. Dice lo siguiente: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Comprendan esto, mis amados, porque es que esa palabra justificado, que también viene del griego dikalo, es un término forense. Justificado es un término forense legal, que quiere decir hacer justo a una persona o inocente. ¿Qué ganamos por la cruz? Ganamos que todo aquel que en Cristo crea, y no creer de que existió, creer en el verbo realmente griego, creer de obedecer. Todo aquel que cree en Cristo como el Hijo de Dios que es y obedezca realmente a Jesucristo, ese va a ser salvo. Entonces, esa persona va a ser hecha justa delante de la presencia de Dios en el día del juicio. Amén. Pero aquí no termina esto, porque entonces, ¿qué ganamos por la cruz? Ganamos que podamos ser hechos justos o inocentes delante de la presencia de Dios gratuitamente, porque no es por tus actos. Entiendan esto: ni aunque yo le dé de comer a la mitad del planeta Tierra, ni aunque yo sea el hombre más hipotéticamente bueno, que haga mejores buenas obras, eso no me llevará al cielo. Nunca. ¿Entienden eso? Solamente Cristo. Porque Él fue el que murió en la cruz, no tú, no yo. Ahora, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por su favor inmerecido, porque claramente no lo merecíamos, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Redención que, por cierto, viene del griego apolutrosis. Y esa redención en el griego, en el original, quiere decir un rescate pagado. ¿Entiendan? Y aquí entonces yo entiendo. Entonces Cristo pagó el rescate. ¿Pero el rescate de quién? El rescate tuyo. Estabas perdido, destituido de la gloria de Dios. Tenías por herencia la condenación eterna. Entonces, ¿qué ganamos por la cruz? Ganamos el poder ser justos delante de la presencia de Dios por Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora, si hay alguien aquí que no es salvo, siga escuchando este mensaje, porque es muy importante para que ustedes comprendan el Evangelio, no como aparece en las películas de Semana Santa, porque hay muchas cosas y versículos que no nos hace comprender la tremenda tristeza que significa lo que Cristo vivió. Porque, ¿saben? Yo estoy harto de escuchar a muchos pastores y predicadores que predican acerca de la muerte de Cristo por lo que le hicieron los romanos. No, es que lo que Cristo vivió en su carne con los romanos fue como un pellizco, hermanos. Y no quiero que me vean como hereje. ¿Qué hereje? Eso lo dice usted, hermano, porque usted no fue Jesús. Por favor,
Si ustedes quieren darse cuenta qué fue lo que Cristo más sufrió, espérense para que vean qué fue lo que Él pasó en la cruz. Porque lo que pasó a los romanos, o lo que le hicieron los romanos, fue grave, fue doloroso, pero no más doloroso que lo que está a continuación. Tercer punto, ¿cómo lo pagó? Ya nos dimos cuenta que el pecado nos destituyó, que el pecado ciertamente es grave. Ya nos dimos cuenta cómo entonces, o más bien, ¿qué ganamos por la cruz? Que ciertamente es realmente maravilloso. Y ahora, ¿cómo lo pagó? Romanos capítulo 3, versículo 25, por favor. Romanos capítulo 3, versículo 25. Vean, en este versículo encierra una palabra que a mí me hizo no solo arrepentirme, sino tener un nuevo nacimiento. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Hasta este momento ustedes dicen, sí, se escucha fuerte, pero aún así no entiendo por qué naciste de nuevo si esto no parece encerrar algo muy fuerte. Escuchen, yo era del tipo de persona religiosa que podía conocer algo de la Biblia, pero no al Cristo de la Biblia. Yo era del tipo de persona religiosa que, a pesar de que yo podía entender algo de Dios o incluso poder servir a Dios cuando estaba en otra religión, yo no comprendía cómo era capaz Dios de realmente poder perdonar mis pecados. Y señoras y señores, cuando yo llegué a Romanos capítulo 3 versículo 25 y leí esta palabra me despedazó vivo. Porque Dios lo hizo propiciación. ¿Qué significa propiciación? La palabra propiciación significa en el original apartar la ira de Dios del pecador. Y lo que está enviando el mensaje original es que Cristo no solamente pagó esa condena, no solamente fue flagelado, no solamente eso, no. Cristo lo que hizo fue apartar la ira santa del Dios santo, 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 que iba a ser puesta sobre el pecador. Y Cristo llevó esa ira en la cruz del Calvario. Amén. Y por eso fue entonces que cuando Cristo dijo, Señor, si es posible, aparta de mí esta copa, no es porque tenía miedo a la muerte, no es porque Jesús se dijo, ¡ay, qué miedo de morir! No, Señor, era porque Jesús sabía que esa copa, que en el Antiguo Testamento significaba la ira de Dios, iba a ser bebida por Él en la cruz del Calvario. Y Cristo llevó toda la ira, toda la justicia y toda la condenación en esa cruz del Calvario, en la soledad de la cruz del Calvario. Y por eso es que cuando Jesús dice, Eloí, Eloí, lama sabactami, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Es porque por primera vez el Padre se desligó de su Hijo, porque como dice Gálatas capítulo 2 versículo 13, maldito se hizo Cristo en la cruz por ti y por mí. Amén. Así es, llevó nuestros pecados, llevó todo nuestro mal. Y tenemos que entender algo. ¿Qué significa que un santo se haga maldito en la cruz por ti y por mí? Cristo no merecía eso. ¿Creen ustedes de que Cristo merecía que el Padre se apartara del Hijo solamente para llevar la condena que tú te merecías y que yo me merecía? No. Y yo sé que aquí es donde muchas personas dicen, pastor, nunca había escuchado esto. Y sabes, me parece que Dios fue muy cruel. Pues no, porque Isaías 53 dice, y Dios quiso quebrantar a su Hijo sometiéndolo a padecimiento. Y cualquiera podría decir, wow, qué Dios más malo. No, qué Dios más santo. Porque en el Trino Concilio, Cristo era el único que podía pagar, siéndose carne, y pagar por lo que tú hiciste y por lo que yo hice. Amén. Y mis amados, esto no termina aquí.
Esto no termina aquí. ¿Y saben por qué no termina aquí? Porque hoy en día no comprendemos lo que significa la cruz de Cristo. Pensamos que Cristo es sinónimo de los romanitos y lo que le hicieron los romanos. No, amados. Lo de los romanos fue grave, pero lo que Dios le hizo a su Hijo en la cruz, eso sí fue grave. Cristo bebió la copa de la ira por ti, por mí, para que pudiéramos ser hechos justos por la fe en Cristo Jesús. Quiero que por favor ustedes me hagan entender por qué Dios entonces sencillamente no nos perdonó nuestros pecados y los pasó por alto para que así no tuviera que Cristo pasar por eso. Porque tenemos un Dios santo, 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 lleno de justicia y no puede pasar por alto sus propias palabras. Dios es tan santo, tan santo, tan santo, que Él no podía pasar por alto uno solo de sus pecados. Uno solo de tus pecados podía pasar por alto. Y tenía que consumarlos completamente en Cristo Jesús. Porque la garantía del Dios que tenemos es que al ser tan santo, nunca va a ser corrupto. Nunca va a ser como tú. Nunca será como yo. Dios sí es justo. Dios sí es santo, Dios sí es misericordioso, Dios sí es rico en ira, Dios sí tiene lleno el amor, sí. Pero ahora quiero que ustedes comprendan esto. ¿Realmente tú estás viviendo como si hubiera valido la pena el sacrificio de Cristo en la cruz por ti? Esa es la pregunta que yo todos los días me intento hacer como pastor. Porque no piensen que como yo soy pastor, entonces soy un santo que vuelo por las nubes. No. Háganse todos los días esa pregunta. Antes de pensar en lo que me dijo el vecino, en lo que me dijo mi abuelo, en las dolencias que llevo, en las tristezas, antes de todo eso, di: Señor, estoy honrando el sacrificio tuyo en la cruz de Calvario. Si tu respuesta es no, hoy puedes honrarlo. Pero la única forma es arrepintiéndote de tu maldito pecado. Porque el pecado no tiene otra cosa que maldito. ¿Entienden eso? Y Cristo no tiene otra cosa más que santo. Y Dios no tiene otra cosa más que santo, santo, santo. Los atributos de Dios nunca se compararán a lo que tú puedas tener por atributo. Tus características personales no se compararán jamás al Dios de la Biblia. Así que, amados hermanos, yo les insto a cada uno de ustedes a que analicen qué sienten realmente cuando escuchan que Cristo recibió la ira del Dios vivo en sí mismo. ¿Qué sienten ustedes cuando se dieron cuenta ahora que el Padre tuvo que apartarse del Hijo porque el Hijo se hizo maldición por ti? El Padre odia el pecado y el Hijo se hizo pecado y maldito por ti, dice Gálatas 2:13. ¿De verdad? ¿Queremos seguir teniendo una vida hipotéticamente cristiana, pero impía debajo de las cobijas? ¿O queremos realmente ser personas que tengan como fruto la santificación, como dice Romanos 6:22? Si tú no sientes nada con lo que yo te acabo de decir, te voy a decir lo mismo que Pablo dijo. Analiza la fe que hay en ti. ¿Saben? Quiero contarles algo para terminar, porque terminé rápido. Yo soy muy llorón. Y yo normalmente cuando oro yo me siento muy mal, porque cuando yo peco, aún sea en algo pequeño, Bendiciones para todos. yo me doy cuenta de que realmente soy peor de lo que cualquier persona podría pensar. Amén. Vean,
Hoy en día las personas no están dispuestas a hacer mucho por Cristo. Y no están dispuestas a hacer mucho por Cristo porque ni siquiera han entendido el mensaje de la cruz que hoy ha sido predicado. Un mensaje en donde Cristo fue el que recibió la ira, la justicia y la condenación en la cruz del Calvario, como dice Isaías 53:10. Amén, amén, amén. Solamente piensa por un momento que tú hayas recibido un poquito de esa ira, estuvieras hirviendo en la condenación eterna. Por favor, antes de que tú pienses, Señor, es que mi tía, mi abuela, mi prima me ha hecho tanto daño, piensa cuánto daño le has hecho tú. Antes de tú pensar que todos te odian, que todo lo que sea, piensa cuán malo eres tú. Entiende, tú no eres bueno. Jesús mismo lo dijo. ¿Por qué me llamáis bueno si solo hay uno bueno? Dios. Tú no eres bueno. Nunca lo serás. Tú, al igual que yo, hemos sido mentirosos muchas veces, blasfemos muchas veces, adúlteros de corazón, codiciosos, ladrones, asesinos incluso. Porque Dios dijo en Cristo Jesús que cualquiera que odiase a su hermano es un homicida. Y a veces nos creemos los grandes dignos y los grandes santos porque vamos a una iglesia, porque le servimos a Dios. Reconsidera la fe que hay en ti, en el nombre de Cristo Jesús, porque tú no puedes salir de aquí siendo el mismo. Cristo no murió para tener una iglesia llena de cabras hipócritas, sino llena de realmente discípulos, de personas que estaban dispuestas a morir por Cristo Jesús. Si hoy en día entra un hombre aquí con un arma y dicen, ¿a cuántos me voy a echar el día de hoy? Solo voy a matar cristianos, el que no, váyase. Miren, ¿cuántos se quedan aquí sabiendo que recibirán un tiro en la cabeza o les partirán los brazos con cuchillos? ¿Cuántos? Ya no hay hombres que realmente quieran morir por predicar el Evangelio. No me importa cuánta gente diga que predico duro, predico lo que dice la Biblia y no me salgo de la Biblia. Porque Cristo no murió por pusilánimes, Cristo no murió por un montón de personas de espíritu bajo, Cristo murió por personas inútiles, por personas débiles, por personas que aceptaban que eran peor de lo peor de lo peor. Tú nunca vas a encontrar un hombre que diga, soy salvo, pero soy tan bueno. No. ¿Y saben por qué no? Porque ni siquiera el hombre que más ore, que más estudie, que más sirva, nunca se sentirá bueno. Quiero terminar con esto. Dios no podía renunciar a su justicia y tenía que satisfacer toda su ira de dos formas. Punto número 1, contra ti. O punto número 2, con un sacrificio en tu lugar, y ese fue Jesucristo. Y cuando la justicia fue satisfecha, fue por eso que Cristo dijo, consumado es. La deuda ha sido pagada. Amados, amadas que están en este lugar, hay una cosa más que yo debo decirles. Si realmente tú has creído en Jesucristo como Señor y Salvador, esto no vino porque tú hiciste una oración de fe, que por cierto no está en la Biblia. Haz esta oración de fe para ser salvo y Señor Jesús, yo te recibo como Señor y Salvador, perdóname por mis pecados. No. La salvación viene porque tú te hayas arrepentido de tus pecados, no porque hables como un loro que recibes a Cristo. Porque si tú no tienes actos, no te has arrepentido. Entiendan. Hay iglesias llenas de multitudes, pero pocos son salvos. Porque muchos dicen, yo recibo a Cristo como Señor y Salvador, yo recibo a Cristo como Señor y Salvador todos los domingos, y utilizan esa frase como una pócima mágica. No, si tú no te arrepientes, y arrepentimiento quiere decir en el griego original, apartados completamente del pecado, entonces tú no podrás ser salvo jamás. Amados, por favor, se lo suplico, por favor,
Si hay alguien aquí que no se ha arrepentido, si hay alguien aquí que siente resentimiento contra alguien, que no ha podido perdonar a alguien, si hay alguien aquí que creyó que era cristiano y realmente se dio cuenta que no tenía evidencias, que no tiene frutos del Espíritu Santo, porque escuchen lo que les voy a decir. Ustedes pueden hablar o pensar que ustedes hablan en las lenguas que ustedes quieran. Pero si ustedes no tienen evidencias de que el Espíritu vive en ustedes, tengan cuidado entonces lo que está saliendo de ustedes. Así es, amén. Porque en donde está el Espíritu Santo de Dios hay libertad. Vean, cuando termine todo esto, yo quisiera que ustedes vayan a sus casas, que ustedes se hagan un autoexamen, como lo hacía el apóstol Pablo y lo decía normalmente a las iglesias, y que ustedes digan: Señor, he vivido honrando el sacrificio tuyo en la cruz del Calvario. Señor, ahora que veo que el pecado es tan grande, Señor, ¿cuánto te he ofendido? Señor, ¿realmente tú ves que yo he sido un hipócrita? Señor, pregúntense. Cuando yo nací de nuevo y leí Romanos 3:25 y me di cuenta de lo que significaba esa palabra propiciación, mi corazón se despedazó. Yo estaba en una cama de rodillas y yo recuerdo que yo estaba de rodillas y yo le decía al Señor: Señor, dame un nuevo nacimiento, dame un nuevo nacimiento. Señor, yo estoy harto de saber de Biblia, yo estoy harto de creer que soy cristiano, yo estoy harto de no haber sido regenerado. Dame un nuevo nacimiento del que habla tu palabra en Juan 3:3. Dame un nuevo nacimiento, quiero experimentar qué es, que yo nazca de arriba, que ya no reine el pecado en mí. Ayúdame a experimentar esto. Y yo recuerdo perfectamente cómo llegó este pasaje a mí, y cuando me di cuenta de lo que significaba, yo lloré amargamente, yo me despedacé y yo dije: Señor, ahora yo comprendo cómo es que tú has podido perdonar mis pecados si yo me arrepentía. Tú llevaste esa ira santa y la condenación que yo merecía. Lo único que he tenido que hacer es arrepentirme y no lo he hecho. Te he fallado, te he escupido en la cara, he sido un falso. Señor, perdóname. Y recuerdo que en ese momento yo viví lo que decía la palabra de Dios en Juan 3:3, en Romanos capítulo 6, cuando dice: considerados muertos al pecado y vivos para Cristo Jesús. Yo en ese cuarto yo sentí realmente cuando la carne cayó. Hermanos, yo sentí cuando la carne cayó, y en ese momento ocurrió lo que decía Juan 3:3, y entonces nací de nuevo, que en el original quiere decir nacer de arriba. La naturaleza cambió. Cuando Jesús le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3 versículo 6, todo lo que empieza en la carne termina en la carne, y todo lo que empieza en el espíritu termina en el espíritu, lo que estaba queriendo decir es: usted fue procreado por papá y mamá pecadores. No por santos, papá y mamá pecadores. Cuando tú naces de nuevo, esa naturaleza pecadora que tú tenías de mamá y papá es eliminada, porque entonces tú naces de arriba y te da una naturaleza nueva. Pastor, entonces usted me está queriendo decir que ya yo no voy a volver a pecar. No. Les estoy diciendo que el pecado ya no gobernará sobre ustedes, porque el corazón vuestro ha sido regenerado, dice Romanos capítulo 6, capítulo 7. Ustedes no saben qué es experimentar un corazón regenerado. No se imaginan qué es que realmente lo que la carne te pedía ya no te lo pida. Que el que bebía ya no beba. Que el que tenía una adicción ya no la tenga. Que el que pensaba de una forma ya no lo tenga. Señor, ¿qué es esto si no es una obra tuya? Escuchen lo que les voy a decir. Quien ha nacido de nuevo nunca se va a apartar de Cristo. Amén. Amén. ¿Saben por qué? Porque cuando ustedes van y leen la palabra y se van al Nuevo Testamento, ustedes se van a dar cuenta que el único que retrocedió y se suicidó era el que no había nacido de nuevo. Los demás, dígame, ¿cuál de los discípulos se perdió y se fue para siempre? ¿Cuál de los discípulos se alejó de Jesús 15 años y después quiso volver? ¿Cuáles? ¿Cuáles? Si tú te tomas la palabra de Dios en serio, Dios te va a tomar en serio.
Si realmente tú te sientes esclavo de un pecado, debes arrepentirte. Y la Biblia dice que Dios concede el arrepentimiento. Pero para eso Dios tiene que ver evidencias en ti, en ti, en ti. Haced frutos dignos de arrepentimiento. Amados, en los próximos 3 minutos voy a hacer una oración porque es lo único que me queda de tiempo. Vean, el rostro que ustedes ven aquí probablemente sea de un muchachillo, que en realidad no soy tan muchachillo. Tengo 32. Me veo joven, pero no soy muchachillo. Pero no es esto. Ustedes nunca podrán ver las cicatrices que yo tengo en lo espiritual. Y nunca podrán ver realmente cuán miserable y gusano me siento cada vez que yo peco contra Dios. Porque yo me tomo el pecado con la gravedad que tiene. Escuchen, y eso que ya yo no peco como pecaba antes. Soy esclavo de Jesucristo. Mi alma está sujeta a Cristo. Y no pienso ni por un instante apartarme de la presencia de Dios. ¿Entienden? Si ustedes no han nacido de nuevo, algunos no han nacido de nuevo, yo quisiera que en el momento que vamos a orar ahorita, que usted se lo pida. Pero sobre todo, que usted se arrepienta. Amén. Y para la persona que piensa en este momento, ¿cómo voy a perdonar a alguien que no se lo merece? Quiero que tú digas ahora, ¿cómo Dios quiere perdonar a alguien que no se lo merece? Tú. Por eso la palabra dice que todo aquel que no perdone, Dios no lo perdonará. Póngase sobre sus pies, por favor. Yo no lo voy a invitar al frente a que usted haga una oración de fe. No lo voy a invitar a usted a que haga nada de eso. Yo lo voy a invitar a usted a que clame por un arrepentimiento sincero y que le pidas a Dios, quebrántame en pedazos. Porque yo aún naciendo de nuevo, le digo al Señor, Señor, quebrántame en pedazos. Porque aún estoy en cuerpo de muerte, como dice el apóstol Pablo, y no quiero pecar contra ti. Por más pequeño que pueda ser el pecado, es grande. No nos tomemos más los pecaditos a la ligera, porque esos pecaditos pueden llevarnos al infierno. Cierre sus ojos, por favor.